Somos Investing Bogotá, la agencia de promoción de inversión de la ciudad, una iniciativa público-privada entre la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio de Bogotá. Esto es Bogotá Big Ideas Talks, un espacio digital en el que buscamos generar conversaciones uno a uno entre expertos sobre las temáticas globales que nos conciernen en la actualidad. Discutiremos con personalidades destacadas y entidades públicas y privadas sobre sus visiones, historias y proyectos que están impactando al mundo desde Bogotá. Bienvenidos a Bogotá Big Ideas Talks. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Es un placer verte de nuevo y bienvenido a este Big Ideas Talk, un espacio que hemos creado en Investing Bogotá para charlar sobre los temas relevantes que nos ocupa y sobre todo de la inversión extranjera directa. Ricardo es un gran amigo, primero que todo, compañero, nos conocimos hace, yo creo, Richard, más de 20 años. Más de 20 años. En ProExport, cuando estábamos incluso los dos acá en la época que estaba Orlando Sardi como presidente ejecutivo de ProExport y luego pues fuimos compañeros, Ricardo en la oficina comercial de Costa Rica, luego en Washington, yo estuve en Madrid un tiempo y ahora pues acá trabajando desde Bogotá. Ricardo lleva más de 10 años en el CEA, que es el Consejo de Empresas Americanas, una asociación que agrupa más de 100 empresas de capital estadounidense establecidas en Colombia, cuya misión es apoyar esa inversión de capital norteamericana en el país, fortaleciendo la organización y conservando la confianza, no solo entre las empresas que han traído a Colombia una trascendental desarrollo económico y social, sino aquellas que están interesadas en invertir su capital en el país. Hoy hablando con Ricardo, hay varias de esas empresas, Richard, que llevan más de 100 años en Colombia. Cuéntanos un poquito de la asociación. Pues sí, la asociación ya cumplimos este mes de abril 59 años de fundada. Nos fundó David Rockefeller, que en ese entonces era el chairman del Chase Manhattan Bank, dueños aquí en Colombia del Banco del Comercio, que hoy en día pues es parte del Banco de Bogotá. Pero creó la asociación en ese momento como el Comité de Acción Interamericana, con el ánimo de que su presidente pudiera tener relación con las empresas que ya estaban establecidas en Colombia, estadounidenses, y poder intercambiar ideas e intercambiar visiones de negocio para enriquecer, pues, cada uno de ellos sus capacidades en el país y ver cómo podían crecer, cómo se podían apoyar entre ellos para para entender una cultura diferente, porque pues obviamente uno cuando llega a un país, lo primero que tiene que hacer es entender el país y actuar como local. No puedes tener visiones globales, pero siempre debe actuar como local, que es lo que han venido haciendo estas empresas y como bien lo dices, algunas de ellas por más de 100 años aquí ya en Colombia. Oh, excelente y de verdad que mil gracias por este espacio que nos has dado. Y yo quisiera tener una conversación contigo sobre diferentes temas, pero tal vez arrancar con una introducción, y es que en los últimos 10 años, y de acuerdo a las estimaciones hechas sobre la inversión extranjera directa que llega a nuestra ciudad-región, se observa que Estados Unidos es el principal país inversionista en Bogotá-región, representado por más del 20% de esa inversión extranjera directa nueva o greenfield, y también esa reinversión que hacen las empresas en nuestra ciudad. Dada la importancia que tienen estas firmas americanas, cuéntanos qué es lo que buscan estas empresas estadounidenses a la hora de invertir en América Latina y, por supuesto, en Bogotá. Pues mira, las empresas estadounidenses lo que buscan en los países, varias cosas, pero primero países que sean estables, que tengan economías estables, que tengan una democracia estable, que tengan unas condiciones de clima de negocios con estándares internacionales, que haya certeza jurídica, importantísimo, certeza jurídica, que lleguen a un país, vean las reglas de juego y con esas reglas de juego, si les parecen bien, pues entren
y sigan trabajando, pero que no se las cambien cada 8 días. Eso es definitivo. Que tengan ampliación de mercados, que tengan tratados de libre comercio con otros países, porque los países latinoamericanos, si uno mira las poblaciones, pues son relativamente pequeñas comparados con otros países del mundo. Colombia, pues ya entrando ya en materia en Colombia, nosotros tenemos la tercera población más importante de Latinoamérica, incluyendo Brasil. Si Brasil lo incluimos como Latinoamérica, que no hablan español, pero después de Brasil y México, Colombia es el país más poblado, y eso hace que tenga unas condiciones interesantes. Entonces yo creo que en general, Juan Gabriel, esos son los temas que buscaría las empresas americanas en un país. Bueno, y según tu experiencia y tu juicio, ¿cuáles son esas fortalezas que le ven a Bogotá estas empresas americanas frente a otras capitales de América Latina? Ya hablaste de la población, hablaste de la importancia de la estabilidad jurídica, pero ¿qué hace especial a Bogotá? O sea, ¿qué le ves tú, además como bogotano de pura cepa, que estas empresas americanas ven en nuestra ciudad, o cómo podemos vender mejor nuestra ciudad? Bogotá pues tiene unas características muy especiales. Ya hablamos de población. Bogotá es tal vez la tercera capital de Latinoamérica, otra vez más poblada de toda esta región, después de Sao Paulo y México. Obviamente eso hace que sea importante. Dos, la capacidad de su gente. Aquí en Bogotá se concentra la mayor cantidad de universidades y de formación técnica y universitaria, y eso es definitivo, porque las empresas buscan es capital humano, y eso lo ofrece muy bien Bogotá. El tema de bilingüismo, que Colombia está bajito en eso, y a pesar de los esfuerzos del gobierno, pues seguimos bajitos, y hay que fomentar mucho más eso. Bogotá tal vez es donde más concentración de bilingüismo español-inglés tenemos. Obviamente, y esto va para todos los colombianos, el compromiso del trabajador colombiano es extraordinario. Tú dijiste, cuando yo estuve en Centroamérica, yo a veces me sentía como embajador de Estados Unidos allá, porque nos veían a Colombia como nosotros vemos a Estados Unidos. Yo me sentí orgulloso de ver eso, y cómo los colombianos no nos vemos así. Nosotros nos vemos siempre el lado negativo, nunca el positivo. Y allá nos veían, y yo les decía en ese entonces que no teníamos tratado de libre comercio con Costa Rica, les decía, ¿y por qué no hacemos un tratado de libre comercio? Me decían, no, eso sí no podemos, porque ustedes nos arrollan, nos invaden, no nos dejan hacer nada, ustedes son demasiado buenos. Yo decía, wow. Uno veía en los almacenes en Costa Rica un aviso y decía, se vende ropa colombiana, como para llamar a la gente a que entrara a los almacenes. Aquí uno pone es que vende ropa extranjera para que la gente entre. Cosas de ese estilo que nosotros no vemos, pues los extranjeros sí los ven. Entonces, todos esos potenciales yo pensaría que son importantes, y sin hablar de la posición geográfica. Nosotros estamos en la mitad de América, que eso es muy importante. Bueno, tocaste un tema que me parece muy relevante, y yo tuve la oportunidad de ir a Costa Rica hace un par de años o 3 años, y me sorprendió mucho el nivel de bilingüismo. Tú lo decías, Colombia y Bogotá pues es uno de los países que tiene un buen nivel de bilingüismo, pero nos hace falta mucho. ¿Tú crees que con una política seria nosotros podemos generar mucho más empleo? A mí me sorprendió lo de Costa Rica, que prácticamente es un país de pleno empleo, aprovechando esa ventaja competitiva. Yo estoy seguro que sí, y en eso tenemos que apostarle, y ustedes como agencia de promoción tienen que impulsar eso. En Costa Rica tuviste los maleteros, desde los maleteros en el aeropuerto de Juan Santamaría en San José, le hablan en inglés. Los avisos en las carreteras son en inglés, porque obviamente ellos ven el potencial de los estadounidenses que llegan allá,
para que compren propiedades, para que inviertan en el país, etcétera. Esos son cosas que tenemos que nosotros implementar, tal vez lo de los avisos no, pero sí que haya mucho más bilingüismo en Colombia, porque inclusive en el sector tecnológico que hoy en día se disparó con la pandemia, pues nos saltamos una cantidad de años de lo que debía haber sido la transformación digital. Hoy en día los empleos que están buscando las empresas de tecnología son precisamente bilingües. Es una cosa que en el Almintic, en este campaña que tienen ellos de formar 100.000 jóvenes en programación y en temas digitales, hicimos que se incluyera en el currículo hablar inglés, fundamental. Así es, Richard. No, muy bien. Oye, cambiando de tercio, pues la pandemia del COVID-19 ocasionó que la economía de Bogotá, y pues estamos en una pandemia global, se contrajera nuestra economía en un 6.6%. El desempleo de la ciudad llegó a unos límites que nunca habíamos visto, 18.2% a final del 2020, y la destrucción de puestos de trabajo pues superó las 360.000 plazas en el último trimestre del año pasado, afectando seriamente ese tejido productivo. ¿Consideras que a partir de esta crisis ocasionada por el COVID-19 las firmas americanas, estadounidenses, han cambiado su manera de invertir y hacer negocios? Pues obviamente todo el mundo ha cambiado, todo el mundo cambió, las empresas estadounidenses también. Sin embargo, debo reconocer que tal vez las empresas estadounidenses fue donde menos empleo se perdió. Las empresas lo primero que empezaron a cuidar fue a su gente y a su capital humano. Es un capital humano que ellos han formado, que está capacitado, y perderlo pues es muy complicado. Entonces eso se defendió mucho. Y las empresas siempre, algo que aprendí muy interesante de las empresas, yo me acuerdo cuando el petróleo llegó a $20, hablaba yo con ExxonMobil y les decía, óigame, esto se acabó este negocio. Me decían, no, Ricardo, nosotros, y Exxon es una de las que lleva más de 100 años, para decirte algo, estos temas los vemos como cuando uno va en una carretera, cuando uno baja aquí a Villeta, por ejemplo, que hay policías acostados en la autopista, pues, y la gente disminuye la velocidad, pasa el policía acostado y vuelve y acelera. Nosotros vemos esos temas coyunturales y la pandemia también la vieron y la han visto, un tema que es como un policía donde disminuyen la velocidad, pero pasa eso y vuelven y aceleran. Y esto es una lección de vida que debemos tener todos de verdad. No ver las dificultades como el fin del mundo, sino verlas como algo pasajero, que esas crisis hay que verles las oportunidades, como dicen los japoneses, y salir adelante. ¿Y qué hicieron todas estas empresas? Se reinventaron. ¿Quién se hubiera imaginado el trabajo en casa? Yo la primera vez en mi vida laboral que trabajo en casa, llevo un año. Igual, hemos seguido siendo productivos, hemos seguido teniendo afiliados. Hicimos el año pasado 132 eventos, Juan, 132 eventos virtuales. Fuimos tal vez los primeros que hicimos asamblea general ordinaria virtual el año pasado, que la hicimos en el 26 de marzo, tal vez, del año pasado. Y el presidente Duque inclusive estaba confirmado para ir presencialmente a nuestra asamblea. Y a principios de marzo, cuando vimos que las empresas americanas ya estaban prohibiendo a sus funcionarios que tuvieran reuniones de más de 10 personas, dijimos, nosotros no podemos tener nuestra asamblea presencial. Llamé a presidencia y dije, quiero contarles que vamos a hacer la asamblea presencial, muy agradecidos con el presidente, a ver si nos pueden hacer un video. Virtual. Virtual. Y me dijo, pero Ricardo, pero ¿cómo así? Le dije, pues mire, hoy no estamos, pero no sabemos de aquí al 26 de marzo. Mire, el 26 de marzo estábamos en cuarentena total. De acuerdo. Total que todos nos reinventamos, todos empezamos, y eso es parte de lo que ha sido el COVID. Entonces, yo creo que esto nos deja unas lecciones muy importantes, de que uno tiene que estar preparado para todas estas dificultades, pero igual
también ver las oportunidades que se generan, toda esta digitalización que se generó, toda esta rapidez con que nos tuvimos que volver mucho más digitales, mucho más virtuales, pues fue fundamental. ¿Quién se iba a imaginar? Yo llevo más de un año haciendo juntas directivas virtuales. No hemos ido, no, yo he ido 3 y he ido 4 veces a la oficina, no he ido 5 en un año. O sea, esto cambió y eso pues desde las empresas americanas así lo hemos visto, hemos tenido muchísima retroalimentación y benchmark con todas sobre qué están haciendo todas a nivel mundial y mire, ahí estamos. Ninguna de las empresas está todavía presencial en sus oficinas. De acuerdo. Quizás después de junio. Pero ¿quién se iba a imaginar esto en febrero del año pasado? Inclusive a principios de marzo del año pasado. Juan, nadie. Sí, de acuerdo. Mira, a mí me ha sorprendido mucho. Nosotros hicimos un par de encuestas, una como en abril del año pasado, en plena crisis del inicio de la pandemia, e hicimos una al finalizar el año pasado, en donde me sorprendió la confianza de las empresas, y no, obviamente no son solo americanas, pero las empresas con capital extranjero, prácticamente el 100% de las empresas ratificaron su confianza. Incluso más del 50% de las empresas tienen planes de reinvertir y más o menos de ese 50%, un 40% mantienen sus planes de reinvertir incluso en pandemia. Y han llegado muchas empresas en este momento americanas de otros países que están confiando en nuestra ciudad. ¿Tú en qué sectores ves que hay más oportunidades? ¿En dónde tú también nos dirías, Juan, miren estos sectores, miren este tema del nearshore, que lo venimos trabajando mucho también con la Cámara Colomboamericana, con el Ministerio de Comercio, con ProColombia, en donde ves que podamos tener oportunidades para aprovechar también sectores ganadores, porque pues en esto, como todo en la vida, hay ganadores y perdedores, pero uno como entidad de promoción tiene que pensar que a veces estas dificultades generan unas oportunidades importantes para nuestra ciudad-región. Sí, pues yo te diría que Bogotá como tal, dada su posición geográfica, donde estamos lejos de los puertos, pues hay que aprovechar nuestras capacidades de aeropuerto, que eso también lo hemos conversado. Nadie o no resaltamos mucho que Bogotá es el aeropuerto más importante de Latinoamérica. De Latinoamérica, ahí sí ya incluimos los aeropuertos de Brasil y los de México en transporte aéreo. Eso es algo realmente que hay que resaltar y hay que aprovechar esa potencialidad. Entonces, todo lo que podamos despachar por avión, todo eso es bienvenido para establecerse en Bogotá. Bogotá tiene las mejores conexiones, comunicaciones, servicio eléctrico, servicio de acueducto, alcantarillado, es decir, las mejores condiciones del país en ese sentido para las empresas. Los servicios, pues que también hemos hablado, aquí están muchísimos de los BPOs establecidos en Colombia, están establecidos en Bogotá y en zonas francas. O sea, hay que aprovechar todas esas capacidades ahora que el mismo Ministerio de Comercio ha hecho unas modificaciones al tema, a las zonas francas. Hay que aprovechar mucho más ese mecanismo que nos permite pues traer empresas a esas zonas francas y desde ahí exportar servicios que pues los servicios se exportan es por la nube. Eso no tiene mucho de transporte ni de logística, y eso es un potencial muy grande que podemos explotar en Bogotá, y de hecho hay empresas americanas afiliadas a nuestro consejo que ya están metidas en eso, incluidos Amazon, incluidas United Health Group y otras, pues están muy en esa línea y aumentando empleos, haciendo contrataciones en este momento para eso, pero obviamente volviendo al tema de bilingüismo, importantísimo el tema de bilingüismo. Buenísimo, ¿no? Y aprovecho también para decirte que, claro, y tú conoces mucho este sector o este negocio nuestro de la promoción,
has tenido la oportunidad también de estar de este lado de la silla. Nosotros cuando empezó esta pandemia empezamos también a mirar qué debíamos hacer para, primero, afrontar la crisis, segundo, cómo seguir operando y mantener nuestro negocio, que es la atracción de inversión. Y ahí nos fuimos muy hacia dos aspectos que son claves en estas agencias de promoción. Uno es la retención de la inversión, por supuesto que no se nos vayan, identificar esas oportunidades. Y ahí te quiero hacer la primera pregunta. ¿En dónde les está doliendo a las empresas americanas? ¿Qué necesitan de una ciudad como la nuestra, del gobierno nacional? Y en segundo lugar, pues buscar la reinversión, en donde empresas que necesitan crecer porque están teniendo un auge, como tú lo decías, en servicios principalmente, en todo el tema de tecnología de la información, centros de servicios compartidos. Y tú que conoces muy bien Costa Rica, Bogotá se está volviendo una ciudad muy atractiva, que puede ser una de las más atractivas de América Latina para este tipo de negocios. Ahí también cómo podemos trabajar con esas empresas americanas para crear esos centros de servicios compartidos. Entonces te formularía las dos preguntas. Uno es en dónde le está doliendo a las empresas americanas para retener esa inversión y que no se nos vayan. Y segundo, cómo podemos hacer que las empresas que están en el SEA miren más a Bogotá y podemos de pronto incluso trabajar en una alianza conjunta para desarrollar centros de servicios compartidos donde ya varias de tus empresas están aquí y están con esos centros muy exitosos. Sí. Pues mira, hablamos al principio el tema de certeza jurídica. Eso es fundamental. Eso es fundamental que no solo Bogotá, sino el gobierno nacional esté muy consciente de esos temas. Estas reformas tributarias generan un ruido impresionante. Ya hemos tenido varias y uno entiende, y le decíamos al presidente Duque en nuestra asamblea que dicho sea de paso, esta vez la hicimos presencial, semipresencial, pero la hicimos presencial en la Casa de Nariño, para que vea el gobierno nacional cómo es de receptivo con la inversión extranjera estadounidense, que es la número uno en Colombia desde hace muchos años, no solo en Bogotá, en el país entero. La inversión extranjera estadounidense es la número uno. Somos el primer socio comercial de Colombia, tanto en importación como en exportaciones. Y el presidente Duque nos recibió en su casa, en la Casa de Nariño, en nuestra asamblea, y le decíamos precisamente eso, el tema de certeza jurídica, el tema de la reforma tributaria, y entendemos que el gobierno sí necesita fondos, entendemos que la pandemia, pues obviamente ha sido un costo inmenso para todo el país y todos vamos a tener que poner parte de nuestro esfuerzo para sostener todo esto que se ha venido haciendo. Pero un pésimo mensaje sería que se grabaran más al sector empresarial. Ya de por sí viene con una carga inmensa, inclusive más grande que en otros países de la región. Y eso es un mal mensaje, más si estamos en una estrategia de nearshoring, de tratar de traer, pues, lo que dijo el presidente del BID en una conferencia que le oí, que había 250 empresas estadounidenses que estaban relocalizando su inversión desde países asiáticos hacia estos países de esta región. Entonces, si estamos en esa estrategia, pues tenemos que revisar eso, no mandar mensajes negativos. En temas regulatorios también, que tengamos estándares internacionales, es decir, no tenemos que inventarnos nosotros la rueda en temas regulatorios porque nos hacemos únicos y si somos únicos, pues no nos van a mirar las empresas extranjeras para invertir en Colombia, y menos las americanas. Fíjese nomás el ejemplo de la infraestructura, donde no hay ninguna empresa estadounidense en temas de construcción en Colombia, no hay ninguna. Y no hay ninguna porque las condiciones que se piden son bien complicadas, son unos contratos difíciles, y solamente países donde vienen aquí y hacen las estas, pero hacen unas demandas inmensas también, pues están haciendo la infraestructura. Hay que tener cuidado en eso. Eso es un tema fundamental que le dijimos al presidente. Él nos contestó pues que estaban en eso,
La articulación, inclusive también le pedimos articulación entre las empresas del Estado, porque si bien ustedes como Bogotá ciudad y región, como el gobierno nacional están en la estrategia de atraer más inversión extranjera, pues todas las entidades del gobierno tienen que estar en la misma tónica, es como las orquestas. No puede uno tener los violines tocando por un lado y los de viento por otro lado. Tienen que estar todos como coordinados, y si uno va a una entidad, pues la entidad tiene que estar consciente de que tiene una responsabilidad y no puede demorar las aprobaciones eternamente, porque pues eso tranca la inversión. Los temas de consultas previas, que eso se ha vuelto, Juan Gabriel, una cosa complicadísima. Las licencias ambientales, bueno, ni se diga, ¿sí? Entonces, esa coordinación entre todas las entidades del Estado es fundamental para que tengamos un ambiente de negocios amigable y para que todas estas empresas pues sigan viendo a Colombia como un destino de inversión. Sí, hablando un poco de eso y el apoyo del gobierno nacional y el local, estas medidas que han venido tomando tanto gobierno nacional como local, ¿tú crees que son suficientes o habrían otras medidas que valdría la pena implementar, sobre todo para esa reactivación económica que tanto necesita el país? ¿Cómo las empresas americanas nos pueden ayudar en ese proceso? Pues las empresas americanas, y también se lo hemos dicho al gobierno, podemos ayudar en mucho, es decir, pues no solo generando empleo, encadenamientos productivos, que es algo que hablaba yo recientemente con el director de la DIAN, es una manera de ayudar a formalizar, en la medida en que nuestras cadenas de suministro estén formalizadas, pues ayudamos también a la formalización del empleo en el país. Eh, en la capacitación, todos los empleos que nosotros generamos, pues van implícitos, hay un crecimiento de las personas dentro de las empresas, y ese crecimiento no es, pues le queda a la persona y le queda a Colombia, ¿sí? Tenemos ejemplos de pasantes, personas que entraron a empresas estadounidenses como pasantes y terminaron de presidentes luego de varios años, pero es decir, eso es una muestra de que se puede crecer dentro de estas empresas. Entonces, sí podemos definitivamente ayudar muchísimo, y necesitamos que haya las condiciones para hacerlo. Esto que te decía yo, certeza jurídica, temas de propiedad intelectual también. Eso, hay un COMPES que se está estudiando en propiedad intelectual, es fundamental que eso salga bien, porque lo hemos visto. La propiedad intelectual es un activo intangible, pero es un activo importantísimo. Todas las empresas que invierten en investigación y desarrollo, pues lo están invirtiendo para sacar un bien que es la propiedad intelectual. Y hay que defenderla, y hay que protegerla a todas las empresas, no solo a las colombianas, que hay que producir más propiedad intelectual aquí en Colombia, sino a las extranjeras que ya vienen con sus productos, pues hay que proteger esa propiedad intelectual. O sea que muchos de esos temas fueron los que tratamos en la asamblea con el presidente. El presidente también nos contestó todos los puntos que pedimos, pero importantísimo que haya ese clima amigable, que es lo que ustedes pues están trabajando y están haciendo saber al mundo, que aquí existen condiciones para invertir. Y en cuanto a una alianza con ustedes, pues fundamental, porque si bien ustedes son el gobierno que pueden hacer los cambios, etcétera, para efectos de que haya ese clima apropiado, pues nosotros podemos dar los testimonios de que eso es así. Y de hecho, lo que decíamos, de las empresas estadounidenses aquí vinieron, no va a pasar un ratico, vinieron a quedarse. Son empresas que llevan algunas más de 100 años. En la asamblea tuvimos la oportunidad eh, de darle galardones, por ejemplo, a IBM, que lleva 80 años en Colombia, IBM, la de computadores, 80 Increíble. años. 3M lleva 60 años, MetLife lleva 60 años en Colombia, en fin. Allergan lleva 50 años en Colombia. Es decir, DHL Express
lleva 40 años en Colombia, Gabriel. O sea, Sí. no son empresas que vinieron a pasar el ratico, que era lo que uno ya se acuerda, que los multinacionales venían aquí, se llevaban las cosas nuestras y se iban. No, ellos vinieron. El 97% de los empleados, de los 100.000 empleos directos que generan las empresas estadounidenses en Colombia, las que están en el SEA, 97% son colombianos, o sea, no son estadounidenses. De acuerdo. Y si uno dice que, si uno aplica de que las empresas son personas y no máquinas, pues las empresas son colombianas con nombre en inglés. De acuerdo, ¿no? Eso me parece que es muy importante resaltarlo. Y parte de lo que tiene, digamos, estas bondades y beneficios y esas externalidades positivas de la inversión extranjera, justamente lo que tú estás diciendo: investigación y desarrollo de talento humano, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, nuevos procesos. ¿Cómo crees tú que podríamos hacer para que estas empresas transfieran ese conocimiento también a nuestro sector productivo local? O sea, yo creo que hay mucho que aprender, pues, de esta madurez de compañías, que sin duda parte del beneficio de que lleguen las empresas internacionales es que ese conocimiento se va quedando en el país. Pero ¿cómo hacer, Ricardo, para acelerar un poco ese proceso y hacer que esa buena cultura corporativa se vaya irrigando también a las empresas locales? Pues yo creo que articulando un poco más las empresas locales con las multinacionales estadounidenses, ya lo dijimos, en las mismas cadenas de valor, poder participar mucho más en esas cadenas de valor, y en esas cadenas de valor aprenden, porque los solos términos de compliance, que llaman los americanos, de cumplimiento, de ética, etcétera, que le exigen a toda su cadena, pues es una lección bien interesante de cómo hacer las cosas bien, cómo organizar, cómo pagar impuestos cuando toca, cómo contratar al personal bien contratado como toca, cómo capacitar a ese personal, cómo hacer las cosas éticamente y cuándo decir no, ¿sí? Todas esas lecciones pues están quedando en estas cadenas de valor, y las empresas americanas están ampliando muchísimo eso en el país en la medida que están produciendo. En las de servicios, pues obviamente le queda eso al personal que han capacitado, que entre otras cosas las BPOs pues tienen una rotación muy grande de personal, pero eso queda en el país, toda esa capacitación y todo eso queda. Y yo creo que si ustedes siguen formando aquí empresas con vocación exportadora, pero vocación de verdad, Juan Gabriel, lo que hablábamos hace un rato, que a veces las compañías se acostumbran a vender excedentes, solamente cuando les sobra y no hay mercado local para sus productos piensan en exportar. Debería ser una cosa al contrario, crear las empresas para exportar, y si sobra de lo que exportan, vendan en el mercado local, para que haya una verdadera cultura exportadora. Y habiendo una cultura exportadora, pues la posibilidad de hacer cadenas de valor con nosotros son muy grandes. Y en el nearshoring sí que es importante eso, porque esas empresas están buscando cadenas globales de valor en los países. Y eso es importantísimo, que ustedes y ProColombia y todas las demás agencias del país ayuden a capacitar a las empresas, y que las empresas lo conviertan en parte de su ADN, para que realmente eso de verdad no sea una cosa de coyuntural, sino sea una política permanente de las empresas. Sí, pues estoy totalmente de acuerdo, y es parte de ese tejido, de ese urdimbre que hay que crear entre las empresas locales y las internacionales. Y ahí te quiero invitar a dos cosas. Uno, nosotros, como parte del plan de reactivación económica, hemos generado unas ruedas de empleo, donde incluso ya algunas empresas afiliadas al SEA han participado, como Arcos Dorados, por ejemplo. Sí. Y ahí hay que identificar empresas que están generando empleo y cómo podemos, a través de una entidad como la nuestra, que además es participada por la Cámara de Comercio y la Alcaldía, generar esas oportunidades para que
los bogotanos puedan conseguir más empleos estables, duraderos en empresas tan serias como las americanas, y me gustaría que planteáramos una acción conjunta este año. Y lo otro es que hemos desarrollado unas ruedas de proveeduría, en donde buscamos empresas justamente que tengan esas fortalezas y esas condiciones para que le provean a esas empresas americanas en tu caso, pero pues a empresas multinacionales, diferentes productos elaborados, semielaborados, etcétera. Entonces, esos dos retos me gustaría que como parte de esta conversación lo pudiéramos dejar como un par de acciones concretas. ¿Cómo verías eso? Me parece muy bien, con mucho gusto, y claro que me parece muy interesante porque pues las empresas están siempre buscando nuevas oportunidades, y qué mejor que buscarlas localmente con empresas que, lo que decía yo, que estén formadas realmente en esas prácticas o buenas prácticas para poder exportar, de que los productos hay que irlos transformando, hay que agregarle valor a esos productos precisamente para que no se vuelvan commodities y nos fijen los precios otros, sino que uno pueda realmente fijar los precios de sus productos. Eso me parece muy interesante. Y te quería comentar, ya que hablas de esas ruedas de negocios, nosotros también participamos durante el año pasado en unas mesas de trabajo que se coordinó Rosario Córdoba en el Consejo Privado de Competitividad junto con la ANDE y otros gremios, y también empresarios privados. Estaba, por ejemplo, David Bojanini, entre otros, y se presentaron al gobierno unas propuestas de reactivación económica muy importantes. Lo que se hizo fue, digamos, revisar y coger los frutos bajitos, los que ya estaban listos y que pudieran contribuir a esa reactivación, y se identificaron del orden de 500, no, se priorizaron 78 proyectos, por ejemplo, en temas de infraestructura vial y servicios y energía, de los cuales algunos coincidían con los que el gobierno tenía priorizados, pero esos proyectos iban a generar más de 1 millón de empleos directos con inversiones millonarias. En solo infraestructura vial y servicios eran del orden de 118 billones de pesos. En solo energía, 16 billones, y así en muchas cosas. Proyectos que se pudieran implementar de inmediato para empezar a generar esa reactivación económica. Bogotá pues tiene unos muy importantes que ya anunció la alcaldesa, como la ALO, que me parece, es decir, estamos en mora de tener la ALO. La ALO no debería ir a la calle 13, debería salir de Bogotá. O sea, de acuerdo. es fundamental. Las entradas de Bogotá, Dios mío, las entradas de Bogotá. Y ahí ya están las 4G en las puertas de Bogotá, y entra uno a Bogotá y está en el siglo XIX. Entonces, esas iniciativas y esas concesiones hay que impulsarlas, y la alcaldía pues tiene ese propósito de mejorar esos accesos norte, los del occidente, la calle 13, la ALO, fundamental. Ojalá esos proyectos pues en este gobierno de la alcaldesa López pudiera sacarlos adelante. Sería una fantasía para Bogotá. Yo en eso soy optimista, Ricardo, y parte de lo que venimos haciendo hace unos 7 años es buscando apoyar con la inversión extranjera esos grandes proyectos de la ciudad, como el Metro Bogotá, como el Regiotram, que ya están adjudicados, hospitales públicos, iniciativas privadas, incluso como el Movistar Arena. Eso es una alianza entre una empresa colombiana, que es Tuboleta, con una empresa chilena encargada del Movistar Arena de Santiago. Entonces sí se empiezan a ver cosas importantes, y yo creo que en esta administración, y así lo hemos hecho con la alcaldesa y con los diferentes secretarios, estamos priorizando esos proyectos que son parte del proceso de reactivación económica, donde está Accesos Norte, ya acaba de salir a licitación, el acceso a la calle 13, por supuesto la ALO Sur, que como tú bien dices está hasta la calle 13, pero la segunda fase,
que vaya hasta la calle 80, muy importante, y estamos además apoyando un proyecto espectacular que es Lagos de Torca, que eso realmente puede ser el proyecto más visionario que tiene la ciudad para los próximos 12 años, en donde es casi que construir una ciudad nueva como un Manizales dentro de nuestra ciudad, con buena infraestructura, con buenos andenes, con buena dotación, con un parque lineal que va a ser más grande que el de el Simón Bolívar. O sea que ahí hay muy buenos proyectos, hay que tener un poco de paciencia porque a veces los procesos administrativos son lentos, los permisos ambientales también son lentos, pero yo veo que ahí hay una oportunidad muy buena y vamos a invitar a las empresas americanas que nos ayuden en todo ese proceso, y ese es un tercer compromiso ya de esta reunión, es mantenerte actualizado con todas estas iniciativas en los procesos en los que se encuentran y vamos trabajando hacia adelante. Yo quiero ir cerrando porque es que el tiempo pasa volando y tú que eres un buen conversador, vamos a pasar al último tercio de esta tarde, y es miremos un poco la relación entre Estados Unidos y Colombia. Joe Biden nos deja una esperanza muy interesante, no solamente yo creo que a Colombia, sino a la humanidad en ese relacionamiento internacional. Ayer tuvimos la oportunidad y en estos días de que el secretario de Estado se reúna también con el presidente Duque y con el alto gobierno con unos mensajes muy positivos. ¿Cómo ves tú el futuro de esa relación, no solamente comercial, sino también esa relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia y, por supuesto, pues el impacto para una ciudad como la nuestra? Pues las relaciones de Estados Unidos y Colombia yo creo que están en muy buen momento. El presidente Biden conoce a Colombia mucho más que cualquier otro presidente que haya estado en la Casa Blanca recién posesionado. Él afortunadamente como senador que fue durante muchos años y luego como vicepresidente visitó el país y pudo ver la realidad. Es que una cosa es uno estar sentado en la Casa Blanca y que le hablen de Colombia, y otra cosa es venir a Colombia y ver a Colombia, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista tenemos una gran ventaja. Ya el gobierno Biden pues ha, digamos, delimitado la cancha para lo que serán las relaciones en los próximos 4 años con el país. Colombia afortunadamente ha tenido siempre una estrategia bipartidista y hoy que cambió la mayoría en el Senado también, aunque están empatados 50-50 en número de senadores, la vicepresidente, que es demócrata, pues es la que desempata cualquier voto que esté 50-50. Entonces, pues es demócrata también el Senado. Entonces, en ese orden de ideas, ya delineada la cancha, pues ya vemos que se va a fortalecer la relación en términos de cómo va a ser el manejo con Venezuela, que es una preocupación también muy grande de Estados Unidos. La parte de los derechos humanos, que eso pues los demócratas son mucho más dados a ese tipo de protección de derechos humanos. Al tema de derechos de las personas que están perdiendo la vida por cuestiones de la misma coyuntura que vive Colombia en términos de narcotráfico y de violencia, líderes sindicales, líderes ambientales, líderes sociales que han sido asesinados. Eso es una gran preocupación de ellos y yo estoy seguro que pues van a ayudarnos también a esa protección. El tema de recuperación económica pues también va muy de la mano. En la medida que estas economías se recuperen, pues vamos a tener un comercio fluido entre los dos países y eso es también definitivo para que se reactive la economía. Aplaudieron pues desde Estados Unidos el gesto de Colombia de dar protección a los venezolanos que han llegado a Colombia, así como ya el presidente Biden lo está haciendo con los migrantes que están llegando a Estados Unidos, también dio un paso en ese sentido. Luego ya tenemos más o menos
el campo dibujado y ya de aquí para adelante pues nos toca es pues a los gobiernos seguir trabajando en esos temas y a las empresas pues apoyar y desarrollar, aprovechar ese tratado de libre comercio que tenemos entre los dos países, que Colombia pues lo ha aprovechado en el sentido de que nos dio certidumbre en cuanto a nuestras preferencias arancelarias para llegar allá a los Estados Unidos. Acuérdense que antes de tener el tratado teníamos unas preferencias unilaterales que nos tenían que prorrogar cada año. Cada año estábamos sujetos a que nos prorrogaran o no las preferencias. Hoy en día las tenemos permanentes y eso ya es una ganancia infinita para el país. Pero lo que tenemos es que producir más, producir o lo que estamos produciendo, darle valor agregado. Tengo una empresa que recién se vinculó, una empresa que siembra café, ha estado con unos fondos estadounidenses, está sembrando café en Colombia y se va a convertir en muy poco tiempo, tal vez en el mayor productor unitario de café de Colombia. Pero le están dando es valor agregado al cultivo, a la forma de cultivarlo, la forma de cosecharlo, a la forma de beneficiarlo, para que les paguen un premium a la hora de vender el café verde. Claro. Entonces, cafés especiales. Cafés especiales, pero que les paguen un premium por cosas que hacen aquí con valor agregado colombiano. Eso Claro. es algo que tenemos que hacer y tienen que hacer todas las empresas. Las frutas, sí, somos muy buenos produciendo frutas, pero al fin y al cabo la fruta es un commodity que hay que ponerle, que hay que buscar la forma de darles valores agregados a esos productos de exportación que hoy tenemos. De acuerdo. Ricardo, Estados Unidos tal vez es el país más afectado del planeta con el tema del COVID. Y nos está sorprendiendo pues la velocidad con la que están aplicando las vacunas. Yo estoy en un grupo pues, de amigos que estamos preocupados por todos los temas de actualidad y ayer me llegó un WhatsApp diciendo que ya Estados Unidos en varias regiones abren el turismo de vacunas. ¿Cómo ves tú ese proceso de lo que viene? O sea, hoy hablábamos antes de entrar a esta charla, ¿cuándo se va a acabar realmente? Pues esta pandemia no lo sabemos, pero ¿cómo ves tú el futuro en Estados Unidos y ya con esta apertura donde las vacunas están, digámoslo de alguna manera, son ya suficientes para abrírselo también a extranjeros que se quieren ir a vacunar allí? Y pues obviamente eso tiene para ellos un impacto económico. Me sorprendió mucho esa medida. Sí, sí, a mí también y me parece importante porque aquí estamos con el tema de la pandemia, yo creo que es un tema de confianza que está discutiéndose. Las personas que están vacunadas quedan tranquilas, los que no estamos vacunados todavía, pues estamos muy intranquilos y Estados Unidos está logrando eso. Hoy en día yo conozco amigos que se han vacunado y van a CVS, a una droguería en Estados Unidos, CVS, y los vacunan, ¿sí? Entonces, adicionalmente otra cosa, y es que como las vacunas tienen unas condiciones de vida muy cortas, ellos hacen las citas y empiezan a traer la gente, pero cuando terminan con la gente que estaba programada, inclusive preguntan quién más quiere que vacunarse y ahí entra una cantidad de gente para aprovechar esas vacunas porque si no se pierden, ¿sí? Y eso está bien. Eso, pues Colombia todavía no tenemos ese superávit de vacunas que ya tienen ellos allá, pues obviamente tienen 2 fabricantes estadounidenses que ya de los 5 que desarrollaron vacunas hasta el momento, que son Pfizer y Janssen Pharmaceutical, que son americanos, pues obviamente tienen ellos una producción y un suministro muy importante. Entonces sí, eso va a pasar, pero hay que revisar también lo que también hablábamos de qué riesgos tiene eso para la persona misma, en el sentido de que de golpe uno vacunado por fuera no tenga uno el cubrimiento de las empresas de salud aquí en Colombia, ¿sí? No sé, ese es un tema que nos preocupa, que hay que revisar con cuidado. Inclusive la resolución, el borrador de resolución que sacó el gobierno el lunes para consultas que cierran este viernes, pues está muy duro porque
porque si bien el sector privado quiere participar y quiere comprar vacunas y quiere vacunar a sus poblaciones, la responsabilidad que tienen que asumir las empresas es demasiado alta para hacerlo. Entonces hay que revisar un poquito ese tema. Pero volviendo al tema de vacunas, yo creo que entre más se vacune la gente, esto va a generar y va a calmar un poquito la ansiedad y el pánico que se generó a través de la pandemia. Yo estoy seguro, Juan Gabriel, que esta pandemia del COVID, si hubiéramos tenido redes sociales, habría sido diferentísima. Diferentísima. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente no hubiera, es que hoy en día, hoy estamos en esto con AFIDRO y con otros gremios empezando una campaña de educación a Colombia de quitar los mitos del tema de vacunas y el tema de la pandemia misma, porque lo que se generó de desinformación a través de las redes fue inmensa. Total. Y eso creó un pánico a nivel mundial inmenso, ¿sí? Entonces, No, pues sí, ¿ah? mira que la gente en Cartagena no se quiere vacunar con AstraZeneca y el gobierno está encartado con esas vacunas allá. Entonces sí, se vuelve un problema muy complejo porque la desinformación es total. Pero ¿quién dijo que los de AstraZeneca no eran malos? ¿Quién se le ocurrió? Alguien comentó alguna cosa y eso se volvió viral, ¿sí? Es como decir que la vacuna china no sirve porque es China, ¿sí? No, todas las vacunas sirven. Y eso es precisamente lo que estamos empezando a hacer una campaña en ese sentido para educar a la gente y traer información veraz para quitar ese pánico. Entonces, si bien la vacuna, ya los vacunados ya están más tranquilos, pues también hay que tener cuidado porque uno vacunado también puede contagiar, porque Claro, uno tiene el virus, ¿cierto? claro. Y uno Oye, tiene que cuidar. última pregunta, Ricardo, y te voy a invitar a soñar. ¿Cuándo crees que se va a acabar este tema del COVID, empezando pues obviamente por Estados Unidos, pero en América Latina? Y segundo, ¿cómo va a quedar el mundo? ¿En dónde crees tú que van a quedar unos cambios fuertes y en dónde vamos a volver a retomar esa normalidad de montarnos a un crucero, a eventos masivos, a las grandes ferias? ¿Cómo lo estás viendo tú desde el punto de vista pues, de la información que tienes también de estas empresas americanas? Pues si yo sueño, yo esperaría que en el segundo semestre de este año ya estemos como más tranquilos. Sin embargo, si uno se fija en la data que existe, y hay unas aplicaciones donde dicen, con el ritmo de vacunación que va el mundo, cada país cuánto se demora en tener la inmunidad de rebaño. Estamos viendo que son cifras de que 2022 de golpe se nos queda cortico. Yo si sueño, yo aspiraría a que ya con las vacunas, esto que se está hablando del pasaporte de vacunación, pues es posible que en el segundo semestre de este año ya empiecen a moverse esos temas de cruceros. Has visto que los cruceros los están ya Sí, chatarreando, sí. porque no tienen qué hacer con eso. Pero también vi que Royal Caribbean iba a abrir una línea ya en la Florida con las Bahamas. Sí, sí. Y eso es un planzazo el de salir. Yo creo que lo hemos visto, mira, la gente está desesperada. Tú has ido a un restaurante en Va a haber Bogotá. otro baby boomer en la Sí, humanidad. has visto un restaurante en Bogotá. Parece que estuvieran regalando las cosas. Has ido a Pajares, Salinas, que abrió nuevamente el único restaurante donde invirtió un poconón de plata remodelando el estadio. No cabe la gente, Sí. porque la gente está ansiosa de salir. Entonces, imagínate donde se abren los viajes, va uno a volver a hacer turismo. La gente va a salir desaforada, pienso yo. Entonces, hay que generar un poquito esa confianza que la vacuna yo creo que la va a generar, pero vamos a tener que trabajar todos en un tema de educación a toda la población para quitar una serie de mitos que se han creado sobre la misma pandemia y vivir con ella, convivir. Eso no,
No vamos a tener que hacer otra cosa como la humanidad ha convivido con todas las demás pandemias que ha sufrido el mundo. Así es. Mm. Pues Ricardo, el tiempo pasa volando y fue una charla muy agradable, como siempre, contigo y muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a volverte a invitar para hablar de otros temas de actualidad y temas que nos interesen en este relacionamiento con las empresas americanas. Cuentas con Investing Bogotá para todos esos proyectos, como lo hemos venido haciendo desde hace un buen tiempo, pero yo creo que aquí nos quedaron unas tareas muy concretas en desarrollar esa rueda de empleo con las empresas americanas, las ruedas de proveeduría, en tenerte muy informado de todos esos proyectos de infraestructura y vincular las empresas americanas, que nosotros ya tenemos varias de ellas en el radar y las estamos constantemente compartiendo toda esa información. Y esta es tu casa para lo que tú necesites y, por supuesto, todas las empresas americanas tienen acá pues una participación muy importante en la inversión extranjera a Bogotá. Pues muchas gracias, Juan Gabriel, por la invitación. Felicitaciones por el trabajo que hacen ustedes, que haces tú liderando esta entidad, que me parece fundamental para seguir atrayendo inversión a Bogotá. Yo creo que instituciones como ustedes son bandera en un país que ha habido de atraer mucho más inversión extranjera y van a ser cruciales en el tema de nearshoring. Porque ustedes son los que empiezan a generar confianza a las empresas extranjeras que desafortunadamente las noticias malas son las que se conocen por fuera y empiezan a haber temores y etcétera, pero ustedes son los que empiezan a allanar ese camino para que las empresas lleguen, y en la medida que lleguen acá, pues aquí estoy yo, como dirían los costeños, aquí estoy yo para recibirlas y para apoyarlas y para hacer que su estancia en Colombia sea realmente por muchos años más y que sigan invirtiendo en el país y generando riqueza para Colombia como lo han venido haciendo por más de 100 años. Muchísimas gracias, fuerte abrazo y ya nos veremos en el próximo Bogotá Big Ideas Talk. Muchas gracias, Juan Gabriel, y saludos a todos. Adiós. Esto fue Bogotá Big Ideas Talks, un espacio digital en el que buscamos generar conversaciones uno a uno entre expertos sobre las temáticas globales que nos conciernen en la actualidad. Discutiremos con personalidades destacadas y entidades públicas y privadas sobre sus visiones, historias y proyectos que están impactando al mundo desde Bogotá.